Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química, y en la clase de hoy me gustaría hablar de las eliminaciones unimoleculares o bimoleculares. Sin embargo, para hablar de ello, primero tenemos que explicar la diferencia que hay entre nucleófilo y básico o entre nucleofilia y basicidad. Así que en este vídeo realmente de lo que vamos a hablar es de esta diferencia entre nucleófilos y bases. En vídeos recientes ya hemos visto que un nucleófilo es una sustancia que tiene una alta densidad de electrones y que por lo tanto tiene mucha tendencia a ceder estos electrones a una sustancia que los reciba. O sea, es una sustancia que tiene mucha tendencia a acercarse a núcleos, es decir, acercarse a sustancias que tienen carga positiva. Por lo tanto, si paramos a pensar un poco, un nucleófilo es una sustancia que cede electrones de una manera covalente a otro átomo. Vale, y esto coincide mucho con la definición de una base de Lewis. Así que sí, están muy relacionados entre ellos y hay que saber discernir entre qué es un nucleófilo y qué es una base. Vamos a utilizar un poquito la pizarra. Ya vimos en su momento pues que un nucleófilo, vamos a ponerlo así, tiene generalmente por lo menos un par de electrones desapareados que puede ir a parar a formar un enlace covalente con otro átomo. Vamos a poner, por ejemplo, RCl, ¿de acuerdo? Un cloruro de alquilo. Como ya hemos visto, en las SN2 y en las SN1, estos electrones podrían venir a formar enlace con el carbono y dejar de lado el cloro como grupo saliente, formando la siguiente sustancia. Como generalmente el nucleófilo tiene una carga negativa, el cloro que sale tendrá la carga negativa también. Bueno, pues esto, como ya hemos visto, sería una reacción de tipo nucleofílica. Vale, pues ¿qué sucede con una base? En una base tenemos de nuevo este par de electrones, generalmente también con una carga negativa, y va a atacar, en este caso, a un ácido, como por ejemplo H+. Y esto, después de la reacción, nos daría lugar al enlace BH. Esto de aquí arriba sería una reacción nucleofílica y esta sería una reacción ácido-base. Como veis, conceptualmente es lo mismo, es un par de electrones que va a formar un enlace con otra sustancia. Sin embargo, fijaos que en sí lo que es el mecanismo de la reacción es diferente, porque aquí tenemos el desplazamiento de un grupo mientras que aquí no. Así que, como podéis ver, podemos decir que de norma general lo que sucede es que un nucleófilo se comporta como nucleófilo cuando reacciona con un electrófilo, ¿de acuerdo? Y una base se comporta como base cuando reacciona con un ácido. Ahora bien, vamos a entrar un poquito más en detalle. Bien, ahora tenemos aquí en pizarra estos 5 aniones diferentes y ya os adelanto que todos ellos son más nucleófilos que básicos, pero vamos a ver por qué y creo que así quedará un pelín más claro. Fijaos que todas estas sustancias tienen una carga negativa, por lo tanto tienen ese par de electrones no enlazado para poder dar lugar a un enlace de tipo covalente, ¿vale? O sea que todos estos son nucleófilos. Ahora bien, ¿por qué son más nucleófilos que bases? Fijaos que aquí tenemos el ion yoduro que proviene de la disociación de un ácido fuerte. Por lo tanto, al disociarse un ácido fuerte da lugar a una base débil. O sea que esto de aquí es una base débil. Lo mismo sucede con el bromuro, lo mismo sucede con el sulfuro, lo mismo sucede con la acida y lo mismo sucede con los ácidos carboxílicos. Ahí tenemos la disociación de RCOOH a RCOO-. Y dentro del ámbito de la química orgánica, esto sería un ácido fuerte y por lo tanto esto sería su base conjugada, que sería una base débil. Así que bueno, ya tenemos una manera de discriminar si un anión va a ser nucleófilo o básico. Sin embargo, esto no es todo, hay más maneras de discriminarlo. Vamos al lío. A mí personalmente siempre me ha gustado pensar que una base dentro de la química orgánica es un nucleófilo que no puede ser nucleófilo. Es un nucleófilo que por cualquier historia no puede actuar como tal. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que vamos a hacer esta reacción, ¿de acuerdo? El 2-bromobutano con el metóxido sódico, ¿de acuerdo? Metóxido sódico. Este sería el contraión del metóxido, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ¿qué pasaría? Aquí tenemos un nucleófilo que tiene su carga negativa y sus pares de electrones no enlazados, que simplemente va a transcurrir mediante una SN2, dando el éter correspondiente. Muy bien, pues esto es una SN2 típica y el metóxido actúa como nucleófilo. Bien, ahora ¿qué pasaría si en lugar de metóxido utilizáramos lo siguiente?
Fijaos que lo que tenemos aquí ahora es un terbutóxido, ¿de acuerdo? Tenemos el terbutilo y un oxígeno con carga negativa. Esto sería la base conjugada de esto, del terbutanol, ¿de acuerdo? Y esto es un ácido muy débil, por lo tanto esto es una base muy fuerte, pero lo mismo sucedía con esto. Esto también era una base fuerte, lo que pasa es que este nucleófilo podía atacar al bromo. Aquí en este caso tenemos un nucleófilo que es muy voluminoso, es muy grande y por lo tanto no va a poder acercarse para dar lugar a la SN2. Esto ya lo vimos en los vídeos correspondientes de SN2 y SN1, que el volumen que ocupaba el nucleófilo era bastante importante en el desarrollo de la reacción, y aquí vemos qué sucede en el caso de que sea muy voluminoso y no pueda atacar como nucleófilo. En este caso atacaría como una base y daría lugar a la eliminación, para dar mayoritariamente el 1-buteno, aunque también tendríamos parte del isómero del 2-buteno. Mayormente obtendríamos el 1-buteno porque al ser muy voluminoso le cuesta menos acercarse a esta posición para dar lugar a la eliminación que a esta otra posición para dar lugar a la eliminación. De todos modos, esto ya lo veremos en los vídeos correspondientes de E1 y de E2. Lo único que quiero es que quede claro la diferencia entre nucleófilo y base. Fijaos que ambos son nucleófilos y ambos son básicos. Sin embargo, en este caso el nucleófilo puede actuar como tal y aquí no puede actuar como tal y por lo tanto actúa como base. Esto en concreto, ya os lo adelanto, sería una E2. Así que esto es todo en cuanto a nucleofilia versus basicidad. Yo espero que haya quedado un poquito claro la diferencia de conceptos, que entendáis sobre todo este truquillo que quiero compartir con vosotros, que es el de que una base es un nucleófilo que por cualquier motivo no puede ejercer como tal. Y nada, que si tenéis cualquier duda, por favor, ponedmela en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor.